El departamento 614, el lugar donde las madres pierden la razón. En la ciudad, existen lugares que no deberían abrirse jamás. Departamentos olvidados, pasillos donde el aire pesa distinto y puertas que alguien cerró por una razón. Pero hay algo todavía peor. Hay secretos que siguen vivos. Hace apenas unos días, la oficial Valeria entró al departamento 614 del edificio Marlowe, un lugar donde ocurrió una terrible tragedia. Los hechos. Una madre que llevaba viviendo apenas 4 meses allí, mató asfixiando a su pequeña hija. Y después, se aventó desde el techo de aquel edificio, terminando así con su vida. El perfil psicológico mostraba a una madre amorosa que cambió totalmente en un mes. Los vecinos informaron a la oficial de una madre llorando en plena madrugada. Llantos de niños en aquel departamento. Madres que perdían la razón. Lo que encontraron allí parecía imposible. Y un libro oculto, encerrado con un candado oxidado. Pero lo peor fue descubrir que todo aquello no era una leyenda, era real. Y ahora, Valeria está a punto de descubrir quién estuvo detrás de todo. Porque el departamento 614 no pertenecía a una familia común, le pertenecía a un hombre del que nadie quiso volver a hablar. Niños que jamás regresaron a casa, casos archivados, nombres borrados y rituales tan perturbadores que incluso la policía decidió ocultarlos. Pero hay algo que Valeria aún no entiende. Descubrirá que algunas puertas no solo esconden recuerdos, también esconden algo esperando salir. La lluvia golpeaba las ventanas de la comisaría cuando Valeria colocó el viejo libro sobre la mesa de evidencias. El cuero rojo seguía húmedo, y ese horrible olor a humedad y podredumbre ahora impregnaba toda la habitación. Su compañero, el oficial Juan, observó el candado roto mientras encendía un cigarro. «Creo que ya no hay nada más que hacer», dijo mientras hojeaba aquel libro viejo. Valeria no contestó de inmediato, porque algo la inquietaba. Desde que sacó aquel libro del suelo del departamento, comenzó a tener pesadillas. Valeria llevaba varios días sin poder dormir bien. No le quiso decir a su compañero, pero diario tenía pesadillas y siempre era la misma. Ya no tiene caso seguir investigando. ¿O tú qué piensas, Valeria? No lo creo. Aún pienso que debo investigar. Te ayudaré entonces, Valeria, le dijo su compañero sin pensar. Ya en su casa, mientras descansaba en su sofá, Valeria pensaba y pensaba en todo lo ocurrido. Aquella voz que escuchó del pequeño niño ya no le hablaba, lo cual le pareció raro. Se quedó dormida en su sofá y entonces tuvo otro sueño. Este era diferente. En su sueño veía fotografías de diferentes niños de la época de los 50, en blanco y negro. Eran muchas fotografías de niños desaparecidos, 20 por lo menos. Parecían ser fotografías de periódicos, pero no pudo distinguir bien las letras. Al final del sueño, apareció. Era la misma mujer del otro sueño. La imagen de una fotografía en blanco y negro. La mujer estaba junto a su pequeño hijo, y junto a ellos, un hombre, delgado, moreno, con barba y una mirada extraña. De pronto, en la fotografía, la imagen de aquel hombre cobraba vida y reía. En eso despertó. Valeria no sabía quién era aquel hombre, pero estaba segura que tenía que ver con el caso. Al otro día, Valeria le comentó a Juan el sueño que tuvo. Describió todos los detalles de las fotografías que soñó.
3 mujeres, Juan. Con esta ya serían 3 mujeres que se vuelven locas y matan a sus propios hijos, dijo Valeria muy intrigada. Juan revisó de nuevo los archivos del caso. Es raro que los datos de la familia de ese año se hayan perdido, ¿no crees?, le dijo Valeria. Tal vez en la biblioteca municipal podríamos encontrar algo, le sugirió Juan. Cuando llegaron a la biblioteca municipal, pidieron a la encargada que les mostrara los periódicos de la época de los 50. La señorita les mostró el cuarto donde podían buscar y se retiró para seguir en su trabajo. Buscaron y buscaron en la parte baja de un gran almacén. Sin embargo, no encontraron nada. ¿Tenía que ser en la parte de arriba?, preguntó Valeria con sarcasmo y suspirando. Yo subiré, dijo Juan. No te preocupes, mejor tú recíbeme la caja, le contestó muy segura Valeria. Estaba sobre una escalera de fierro, con ruedas. Se podía modificar la altura con unos seguros firmes. Mientras Juan buscaba en otras cajas sobre la mesa, Valeria comenzó a buscar en la parte más alta. Estaba a una altura de 3 metros. Al final de aquel estante largo, Valeria notó que había algo oculto tras unas cajas. En el momento que sus manos tocaron la caja oculta, ella sintió un terrible escalofrío en todo su cuerpo. Sacudió un poco la etiqueta para poder ver la fecha, pero notó que alguien la había rayado y no se distinguía nada. Es esta, estoy segura, pensó Valeria mientras la sacaba con cuidado. Pero entonces, los seguros de la escalera se zafaron de la nada y la escalera se cayó tirando de golpe a Valeria. Se cayó con todo y la caja. ¿Estás bien, Valeria?, corrió Juan a auxiliarla. Cuando intentó levantarla, Valeria notó que su brazo estaba roto. Le dolía mucho. Vamos, te llevaré al hospital, le dijo Juan muy preocupado y sujetándola con cuidado. No, espera. Guarda todo lo que hay en esa caja, Juan. No te olvides de nada, le instó adolorida Valeria mientras se sujetaba su brazo roto. En el camino iban callados, con un silencio incómodo. Ambos pensaban lo mismo. Entonces Valeria rompió el silencio y dijo: Juan, no sé qué es, pero hay algo que no quiere que investiguemos. También lo creo, Valeria, dijo Juan muy intrigado. Una vez que le enyesaron el brazo en el hospital, Valeria quería marcharse de inmediato a la estación de policía, pero el doctor que la atendió no la dejó marcharse. Tenía que quedarse en observación, pues había tenido otros golpes con la caída. No te preocupes, me quedaré contigo, dijo Juan muy seguro. Una vez que se quedaron solos en la habitación, Juan sacó de inmediato los archivos que encontraron y se pusieron a buscar. Juan, mira esta foto. Estoy segura de haber visto a esta niña en mi sueño. Siguió sacando periódicos y Valeria seguía reconociendo a los niños que había soñado. Al parecer, todos esos niños habían desaparecido de forma misteriosa y nunca se les volvió a encontrar. Juan se puso a anotar en una libreta todos los nombres y fechas de cada niño que Valeria reconoció. En eso, mira, Valeria, los inquilinos del departamento 614. No lo podía creer. Era la misma foto del sueño, la mujer con su hijo y aquel misterioso hombre. Son ellos, Juan. Yo soñé con esta foto. En aquel artículo del periódico estaban los nombres de aquellos inquilinos. El nombre de aquel hombre, Samuel Virek. Había algo imposible de ignorar en ese hombre. Sus ojos parecían completamente negros. ¿Quién demonios era este tipo?, murmuró Juan. Al otro día, Juan le comentó a Valeria que conocía a un hombre, un amigo de su abuelo.
que en su juventud había sido periodista y que además sabía mucho de simbología y sectas. Aunque el jefe de Valeria había dado por cerrado el caso, ella sentía que debían seguir investigando, así que le pidió a Juan que la llevara a ver a aquel hombre. ¿Segura que te sientes bien? Si quieres puedo ir yo e informarte de todo lo que me diga, le ofreció Juan. Tengo que escuchar yo misma lo que sepa de ese hombre, dijo Valeria mientras observaba aquella fotografía. El camino era largo. Aquel hombre vivía retirado en un pueblecito que estaba en el estado de Hidalgo. Ya casi cuando iban a llegar, iban sobre una carretera hacia abajo y con muchas curvas. De pronto, de la nada, los frenos del coche fallaron. Juan iba haciendo malabares con el volante para no chocar, pero cuando llegaron a la parte baja, no pudieron evitar salirse del camino. Chocaron contra unos arbustos y matorrales, pero afortunadamente salieron ilesos. Cuando paró el auto, Valeria y Juan se miraron a los ojos. Estaban muy asustados. ¿Qué demonios está pasando?, dijo Valeria muy asustada. No lo sé, Valeria, pero esto ya me está asustando, le contestó Juan mientras sujetaba con fuerza el volante. Tuvieron que seguir caminando para llegar a la casa del hombre. Cuando llegaron, Valeria pudo notar que aquel hombre ya era muy viejo. Se llamaba Miguel y era muy amable. Tenía por lo menos unos 80 años, pero aún así platicaba y andaba perfectamente bien. Le platicaron todo lo que estaba pasando, no omitieron nada. Incluso Valeria le contó de las voces y los sueños que había tenido. Ese niño te escogió, Valeria. Quiere que lo ayudes a trascender. Hay algo que no lo deja seguir su camino, dijo muy seguro el señor. El señor sabía de esas cosas. Cuando Juan sacó los registros y le mostró la foto de aquel hombre sombrío, don Miguel inmediatamente lo reconoció y dijo: Samuel Virek. A ese maldito nunca lo pudieron agarrar. Al parecer, aquel hombre era sospechoso en múltiples desapariciones infantiles entre 1952 y 1958. Nunca arrestado, nunca condenado. Desapareció sin dejar rastro después de un incendio ocurrido en su edificio. Don Miguel les mostró una foto que tenía guardada entre sus archivos del pasado. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la vio, porque debajo de la fotografía había una nota escrita a mano. No entren al 614, él sigue ahí. Samuel Virek se veía más elegante y un poco mayor, pero lo más inquietante era aquella advertencia. ¿Quién la escribió? Ustedes necesitan protección, les dijo el viejo Miguel. Se dirigió a un cajón de su escritorio y sacó 2 amuletos. Los mojó con un líquido que tenía en una botella de refresco. Olía raro. Mientras los mojaba, decía en voz baja una especie de oraciones. Tengan, esto los protegerá. Deben llevarlo a todas partes, les instó don Miguel. Valeria y Juan le agradecieron mucho su ayuda. Al siguiente día, cuando regresaron al cuartel de policía, juntaron todas las evidencias. Valeria y Juan se quedaron hasta noche armando todo el caso para poder presentarlo al jefe al día siguiente. Iban ya saliendo del cuarto de evidencias cuando de pronto... Busquen en el libro. ¿Escuchaste? Dime que lo oíste, Juan. Sí, yo también lo escuché, dijo Juan con la cara llena de asombro. Los dos volvieron de inmediato al cuarto de evidencias, pero no vieron nada. Juan abrió el libro rojo. ¿Qué más? Aquí no hay nada más, dijo desesperado. A ver, préstamelo. Se lo pidió Valeria casi arrebatándoselo. Despegó con fuerza la parte interior de la portada del libro y cayó ante sus ojos. Una pequeña hoja doblada en varias partes que estaba escondida en la portada.
Cuando la desdoblaron, vieron una especie de mapa, con un símbolo satánico que abarcaba toda la hoja. En el símbolo estaban resaltados varios puntos que no se distinguían muy bien al principio, pero cuando los examinaron, quedaron horrorizados. «Son cadáveres, Juan». «No puede ser, es verdad». Y junto al símbolo se distinguía el símbolo en color rojo de la portada de aquel libro. No tardaron en deducir que ese dibujo se trataba del cuarto donde Valeria encontró el libro. De inmediato se dirigieron al coche de Valeria para ir al departamento. Juan conducía como loco mientras Valeria llamaba a su jefe. «Jefe, jefe, creo que lo encontramos». «¿Encontraron qué?», dijo el jefe muy escéptico y algo molesto por la hora. «Tiene que venir al departamento 614 con nosotros», dijo Valeria de forma persuasiva, y luego dirigió el altavoz del celular junto a la boca de Juan, y éste le dijo: «Venga, jefe, acá le explicamos». Cuando por fin llegaron los tres, Valeria y Juan le explicaron la situación y la información que habían encontrado sobre el caso. Juan le mostró la hoja que describía el departamento 614 y el símbolo que tenía dibujado. El jefe se sorprendió, pero les preguntó qué era lo que esperaban encontrar. «Algo terrible, me temo», dijo Juan mientras entraban al elevador. Estaban dentro del elevador cuando de pronto este se detuvo. Las luces empezaron a parpadear. Y en eso, lo peor, el elevador se empezó a sacudir violentamente. «Está temblando. ¡Un terremoto!», gritó su jefe. Los tres estaban muy asustados, pero «No es un terremoto, jefe», dijo Valeria. Los tres se sujetaban de donde podían. «Claro que es un terremoto», dijo el jefe. Valeria y Juan sabían que no era un terremoto. «No podría explicarlo, jefe, pero quieren impedir la investigación», dijo Juan. Valeria se sentó como pudo y con mucho esfuerzo por su brazo enyesado, sacó con su otra mano el amuleto que les dio don Miguel. De inmediato Juan también tomó el suyo y dijeron: «Ayúdanos, padre». En eso dejó de temblar. Cuando salieron del elevador, el jefe pudo notar que las personas del edificio estaban normales y tranquilas. Pudo constatar que, en efecto, no había sido un terremoto. Estaba muy sorprendido e intrigado. «¿Qué es lo que está pasando, muchachos?», les dijo mientras entraban al departamento 614. Los tres estaban a punto de entrar a la recámara cuando la puerta se cerró en sus narices. El jefe sacó su arma de inmediato, mientras Juan daba un golpe para abrir la puerta. Cuando entraron, lo mismo. La puerta se cerró de golpe. «Juan», dijo Valeria muy decidida mientras él asentía con la cabeza. «¿Qué pasa, chicos?», preguntó el jefe muy intrigado por lo que estaba pasando. Juan sacó de inmediato un martillo de su mochila y empezó a romper azulejos en el suelo. En eso, cuando quitó la primera tabla, las luces se apagaron de repente. A Valeria y a Juan ya no les importó. Valeria y el jefe le alumbraron con su celular. Estaba por meter las manos cuando... «Juan, póntelos», le instó Valeria mientras le aventaba unos guantes de látex. «¿Por qué? ¿Qué piensan que hay allí?», les preguntó su jefe. «Esto», dijo Juan mientras sacaba algo con cuidado del suelo, una tela vieja enrollada. Había algo dentro. Cuando desenrolló la tela, lo que vieron les dio escalofríos. Era un cadáver, huesos de un niño pequeño. El jefe no podía creer lo que veía. Era terrible. De inmediato llamó a su personal de la policía para que fueran a examinar el departamento. Valeria y Juan le contaron todo y le explicaron cómo su investigación y las pruebas que encontraron los llevó a sospechar que el piso de aquel cuarto estaba lleno de cadáveres de niños.
Cuando llegaron los policías y el personal especializado, iniciaron una búsqueda exhaustiva en el piso de ese cuarto. 16 cuerpos. Habían restos de 16 niños en ese cuarto. Días después, conforme a las investigaciones del forense, se pudieron reconocer sus identidades. Coincidían con la mayoría de las fotos de periódicos de niños desaparecidos en la década de los 50 que Valeria y Juan encontraron durante su investigación. Se les dio una sepultura digna a todos esos pequeños. La tarde que enterraron los cuerpos, Valeria y Juan veían juntos con tristeza e indignación aquellos pequeños ataúdes. En eso escucharon: Gracias por ayudarnos. Vieron el espíritu de aquel pequeño niño subir y desvanecerse. Solo ellos lo pudieron ver y escuchar. Las almas de aquellos niños al fin descansarían en paz. El caso quedó cerrado. Samuel Birek era el líder de una secta peligrosa de los años 50. La mujer que vivía en el departamento 614, Andrea, tenía un hijo de 5 años, Pablito. Estuvo comprometida con Samuel, pero al conocer su verdadera identidad y las cosas terribles que le hacía a los niños, ella quiso escapar. Sabía que Samuel y sus seguidores iban por su hijito. Y también sabía todo lo que le harían si lo encontraban. Así que en un ataque de pánico, al ver que no tenían escapatoria, prefirió asfixiar a su hijito antes de que cayera en manos de Samuel. Después Samuel astutamente llamó a la policía, tergiversando los hechos para salir como si él fuera inocente. Cuando la policía comprobó que Andrea se había suicidado, no hicieron más investigaciones y el caso se cerró. Por eso Samuel nunca fue atrapado por la policía, pero se cree que fue responsable de más asesinatos. Así fue archivado este caso. Sin embargo, Valeria, Juan y hasta el capitán de policía sabían que el espíritu siniestro de aquel hombre no quedó satisfecho. Aún muerto, siguió cobrando más vidas. La oficial Valeria descubrió que algunas investigaciones no solo revelan asesinatos, revelan cosas mucho peores, porque debajo del departamento 614 no solo había cuerpos enterrados, había una maldición, una oscuridad que permaneció escondida durante décadas, alimentándose del dolor, del miedo y de la muerte. Samuel Birek murió hace mucho tiempo, pero algo de él jamás abandonó ese lugar. Meses después, el departamento 614 fue clausurado. Nadie volvió a vivir allí, o al menos, eso decía la policía. Pero algunos vecinos de aquel edificio todavía aseguran escuchar a una mujer llorando durante la madrugada. Y otras noches dicen escuchar las risas de un hombre dentro del departamento vacío. Y es que hay males que jamás dejan de existir. Si esta historia te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas de las próximas historias de terror. Déjame en tus comentarios qué experiencia paranormal has escuchado, o si tienes una historia personal que quieres que cuente en el canal.